Buenas, profe. Bueno, vamos con este primero. Bueno, la semana pasada entonces estuvimos viendo derivadas parciales, comenzamos a ver derivada direccional. ¿Tienen alguna duda con lo que estuvimos haciendo la semana pasada? Hoy vamos a continuar con derivada direccional, pero si tienen alguna duda Recording in progress. por ahora, Profe, ¿sí? a mí me quedó un poquito más la duda, o sea, no me quedó bien el concepto de Ujú. derivada direccional, es como que todavía como que no lo Bien, comprendí del todo. Si, bueno, si lo podría volver como ¿sí? a Ahí lo vemos. repetir así. Profe, Sí, yo tengo una duda respecto de derivadas parciales sucesivas. ajá. Bueno, entonces vamos primero con eso. Mi, Em, mi eh, duda es sobre el ejercicio 2 de la parte de ejercicios complementarios. bueno, abro ese directamente. Déjame que lo busque. Así vamos con eso que es lo primero que vimos y después avanzamos con derivada direccional y ya seguimos con lo que toca hoy. Bien. Em, Eso es, a ver, acá, derivadas parciales, derivadas parciales, acá. Ujú. Encima re largo ese. Mi duda, básicamente, porque ahí el ejercicio se hace hasta la derivada 2 de orden 2 de x y luego de y, y después abajo la última es la derivada Ah, segunda de y de x. Em, no me doy cuenta hasta cuándo tengo que derivar. Esa es mi duda general, digamos. A lo mejor este ejercicio en realidad me mareó un poquito. sí, no, este igual decía demostrar las derivadas cruzadas son iguales. Claro, eh, Solamente como tenemos dos variables, era demostrar que las derivadas cruzadas son las derivadas de segundo orden. ¿Se acuerdan que vimos el teorema de Schwarz, que decíamos que también eh, cuando nosotros tenemos, por el teorema de Schwarz, decíamos que estas dos derivadas son iguales? Si nosotros derivamos la misma cantidad de veces respecto a una variable y a la otra, no importaba el orden, nosotros íbamos a obtener la misma solución. Eh, sí. entonces, solamente acá lo que había que demostrar es que al derivar, por ejemplo, la función primero respecto de x, y luego, respecto de y, es lo mismo que hacer a partir de la derivada primera respecto de y, si a esto que yo obtuve lo derivo respecto de x, me va a dar lo mismo que si lo hago en un sentido, si alternamos el orden de derivación. Eso solamente era como llegar que de Ah, bien. cualquiera de las dos formas, voy a escribir acá, era demostrar, digamos, el teorema de Schwarz, que esto es igual a esto. ¿Sí? Bien. Es solamente eso. Pero Ah, encima queda, bueno. queda re larga la derivada. Es más que nada también para que practiquen derivar. ¿Esto es un ejercicio tipo parcial o no tan largo? Mm, No, depende. No sé, puede ser. Puede ser. No sé si así de largo. Bueno, genial. Gracias, profe. Bueno, a ver, voy a borrar esto. Y estábamos derivadas parciales. Acá. No. Acá. Derivada direccional. Vamos a empezar con esto. Porque primero era importante, nosotros habíamos definido primero cuál era, cuando hablábamos de una derivadas parciales,
habíamos visto la interpretación geométrica de las derivadas parciales. Y en este caso nosotros podíamos decir, para la derivada, por ejemplo, de la función de z respecto de x, cuando nosotros estamos derivando a z respecto a x, y permanece constante. Supónganse que en este caso yo necesito buscar la derivada de esta función, quiero buscar la derivada de esta función respecto a x. Cuando estoy buscando esa derivada, en el punto, vamos a poner en el punto 1, 1. Si yo estoy buscando la derivada de esa función respecto de x, geométricamente esto es lo que nosotros veríamos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando derivamos respecto de x, y permanece constante. Si y permanece constante, y igual a 1, o sea, siempre va a ser y igual a 1, tenemos un plano, el plano y igual a 1. Ese plano, cuando nosotros cortamos a la función, imagínense que hacemos la intersección de esa función con este paraboloide, vamos a ver que entre estas funciones vamos a tener esta curva que es la curva C1, que es la intersección. La intersección entre las dos, entre el paraboloide y el plano y igual a 1. La derivada, lo que nos está diciendo, el valor que nos dé la derivada, supónganse, no me acuerdo cuánto da en este caso, supónganse que nos dé menos 2 o 2, no me acuerdo el valor que nos dé, vamos a ponerle un número, es la pendiente de la recta tangente, ¿sí? A esa curva de intersección en el punto en el cual nosotros estamos calculando. Y en este caso, cuando nosotros estamos derivando a la función z respecto de x, fíjense que lo estamos haciendo en la dirección del eje x. Fíjense que este plano y igual a 1 es un plano paralelo al eje x. En el- Cuando buscamos la derivada respecto de y, es lo mismo, solamente que ahora tenemos un plano que es paralelo a y. En este caso el plano x igual a 1, si estaríamos buscando la derivada en el punto 1, 1, ¿no? La derivada direccional, nosotros decimos, bueno, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos buscar la derivada para cualquiera de estas funciones, pero en lugar de hacerlo en la dirección del eje x o en la dirección del eje y, quisiéramos hacerlo en cualquier otra dirección? Porque no solamente tenemos esas únicas direcciones. Para esta misma función, si yo quiero calcular la derivada en la dirección del eje x, tengo la derivada respecto de x. Si quisiera saber cómo es la pendiente de la recta tangente, ¿no?, en la dirección del eje y en un determinado punto, voy a tener la derivada respecto de y. Pero ¿qué pasa si quisiera hacer en cualquier otra dirección? Y ahí es donde nosotros calculamos la derivada direccional. La derivada direccional lo que nos da, fíjense geométricamente cómo cambia, o sea, y similar a lo otro, a lo que estábamos viendo recién, solamente que el plano ahora, ese plano donde antes teníamos el plano x igual a 1 o el plano y igual a 1, ahora el plano es un plano en la dirección del vector s, ¿sí? Que es diferente a cualquiera, no necesariamente es la dirección de x o la dirección de y, puede ser en cualquier dirección. Tenemos entonces el plano en la dirección del vector s. Tenemos la curva de intersección entre el plano y la superficie en la cual nosotros estamos calculando, y la pendiente de la recta tangente en el punto es el valor de la derivada direccional. Eso es geométricamente lo que nos dice esa derivada direccional. ¿Y por qué decimos que las derivadas parciales son un caso particular de la derivada direccional? Alfa es el ángulo, alfa es el ángulo que forma el vector dirección con el eje x. Entonces, si alfa es de 0 grados, es decir, que la dirección está en la dirección del eje x, tenemos coseno de 0 y seno de 0. El coseno de 0 es 1 y el seno de 0, 0. Este término se simplifica y nos queda que la derivada en esa dirección, que es en la dirección del eje x, es igual a la derivada respecto de x. Esto es cuando alfa es igual a 0. Cuando alfa es igual a 90 grados, vamos a tener la derivada respecto de y, se va a anular el otro término. ¿Sí? Por eso es que las derivadas parciales son un caso particular de la derivada direccional. ¿Sí? Pero el concepto es el mismo que para todas las derivadas, lo mismo que en análisis 1. La derivada nos da la pendiente de la recta tangente en el punto.
¿sí? En este caso, en una determinada dirección, de un vector o de un ángulo. Obviamente, siempre va a haber un vector, ¿no? Un vector dirección, pero digo, en los ejercicios nos podemos encontrar que ese vector dirección esté indicado como un vector, o sea, en forma vectorial o como un ángulo. ¿Sí? ¿Quedó más claro ahora? Profe, ¿Sí? la tangente de beta sería la derivada de La z, o derivada, sea, la s sería la dirección. claro, el vector dirección. Sabemos que la derivada también, el valor de la derivada es igual a la tangente trigonométrica del ángulo, ¿no? En este Es caso, el verdad, ángulo ahí que después. forma la recta tangente con el plano. Gracias, profe. Bueno, ahora que hicimos este repaso, nos vino bien déjenme que busco ahora dónde estábamos, porque ahora íbamos a seguir, ya habíamos hecho algunos ejercicios de derivada direccional, pero ahora vamos a ver cómo podemos expresar esta derivada direccional como de otra forma, que es lo mismo, pero vamos a empezar a hablar del vector gradiente. Veíamos recién entonces que nosotros podíamos expresar que la derivada direccional era igual a la derivada parcial de x por el coseno de alfa más la derivada parcial de y respecto a y por el seno de alfa. Si nosotros observamos esto, podríamos también escribir a la derivada direccional, la podríamos definir como el producto punto, producto escalar, de dos vectores. Uno de esos vectores donde las componentes son las derivadas parciales y el otro vector donde las componentes son el coseno y el seno de alfa, ¿sí? Si nosotros acá hacemos el producto escalar, lo que vamos a obtener es esto mismo. Y a este vector, que este vector es el que está cuyas componentes son las proyecciones de este vector son los valores de las derivadas parciales de la función en el punto en el cual estamos calculando. Este vector se lo vamos a llamar vector gradiente. Em, ese vector gradiente lo podemos simbolizar o generalmente lo simbolizamos de esta forma con el símbolo nabla, ¿sí? Y nuevamente les repito que este vector, las componentes de este vector son las derivadas parciales, respecto de x y respecto de y. Y este vector, cuyas componentes son coseno de alfa y seno de alfa, es un vector unitario en la dirección del vector S, ¿sí? En la dirección del vector dirección. Un vector unitario que quiere decir que cualquiera sea este ángulo, ¿no? Cualquiera sea, siempre el módulo va a ser igual a 1. El coseno, si nosotros tenemos que el coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa, eso es 1. Bien, entonces, nosotros podemos decir que entonces la derivada direccional, como escribirla de otra forma, vamos a decir, o definirla de otra forma, que la derivada direccional es igual al producto escalar del vector gradiente por el versor, ¿sí? Un versor es en la dirección del vector dirección. Para que veamos que es lo mismo, ¿sí? Si nosotros queremos calcular, vamos a hacerlo con uno de los ejercicios que hicimos la semana pasada, para que vean que estamos haciendo exactamente lo mismo. La derivada direccional entonces es igual, esto es lo mismo que el producto escalar del vector gradiente por el módulo del versor S. El vector gradiente, las componentes del vector gradiente son las derivadas respecto de x y respecto de y. Entonces vamos a buscar para esta función las derivadas, ¿sí? Y las evaluamos en el punto P, donde comienza ese vector. Este ejercicio ya lo hicimos, solamente les estoy mostrando que es lo mismo, nada más que escrito de otra forma. Buscábamos la derivada respecto de x, la evaluábamos en el punto, nos daba 0.
la derivada respecto de y, derivamos, valuamos en el punto y nos da menos 6. Entonces, el vector gradiente va a ser igual a 0 y, o sea que esa componente se anula, ¿no? Menos 6, o sea que tenemos el vector menos 6j. Bien. Por otro lado, necesitamos ese vector unitario en la dirección del vector S. Como el vector estaba dado con los puntos, el punto inicial y el punto final, lo que nosotros habíamos hecho era indicar cómo es ese vector, cuáles son las componentes del vector. Habíamos calculado ese vector y habíamos llegado a que el vector S era 2i más 3j. Pero acá nosotros tenemos que multiplicar por un vector unitario en la dirección de S. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que dividir ese vector unitario, es igual al vector de dirección sobre su módulo. Entonces necesito el módulo. Buscábamos el módulo, que también lo habíamos hecho. Buscábamos el módulo nos daba raíz de 13. Con lo cual, ese vector, ese versor, iba a ser igual a 2 sobre raíz de 13i más 3 sobre raíz de 13j, versor j. Lo que nos queda ahora a nosotros por hacer es hacer ese producto escalar. Fíjense que 2 sobre raíz de 13 es el coseno del ángulo. Fíjense que ni estamos buscando el ángulo. Coseno del ángulo, 2 sobre raíz de 13. Seno del ángulo, 3 sobre raíz de 13. ¿Por qué? Porque el versor, recordemos, las componentes son coseno de alfa y seno de alfa. ¿Qué hacemos entonces? El producto escalar. Vector gradiente, vector gradiente menos 6j por el versor 2 sobre 13. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo con todas las componentes. Más 3 sobre 13. Bien. Obviamente nosotros hacemos el producto de las componentes en i. Como acá la componente en i es 0 por 2 sobre 13 nos da 0. Esa primera nos va a dar 0. Y después vamos a tener menos 6 por 3 sobre 13. Finalmente, la derivada direccional, fíjense que es lo mismo. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Derivada direccional, menos 18 sobre la raíz de 13. ¿Sí? Es lo mismo. Ya vamos a ver puntualmente por qué o cuándo más que nada vamos a usar las propiedades del vector gradiente. Pero los ejercicios que vamos a hacer ahora, los primeros ejercicios que vamos a hacer son los mismos que hicimos la semana pasada. ¿Sí? Nada más que escritos de otra forma, pero es exactamente el mismo cálculo, es lo mismo. Vamos a hacer entonces algunos ejercicios nuevos. Vamos a ver. Para la función z igual a x cubo más 2xy menos 2, en el punto menos 1, 3, determinar el vector gradiente. Como las componentes del vector gradiente son las derivadas respecto de x, respecto de y, eso es lo que vamos a buscar. Derivamos a la función respecto de x. La derivada en este caso es 3x cuadrado más 2y y lo vamos a evaluar en p. O sea que voy a reemplazar a la x, la voy a reemplazar con menos 1. Como acá tengo x cuadrado menos 1 al cuadrado, nos queda 1 positivo. Más 2 por 3. 3 más 6, 9. Derivada respecto de y es 2x, valúo en el punto, 2 por menos 1, menos 2. Entonces el vector gradiente, 9i menos 2j. Con eso ya resolvimos la primera parte. Después nos dice hallar la derivada direccional en la dirección del vector s. Entonces, nosotros sabemos que la derivada direccional es el producto escalar del vector gradiente por el versor s. Como el vector gradiente ya lo tengo, lo que me queda es definir ese versor. Sabemos que entonces el versor es el vector sobre el módulo, ¿no? Tenemos que normalizarlo, ese vector. Entonces vamos a buscar su módulo. El módulo
vamos a tener las componentes al cuadrado, la suma de las componentes al cuadrado, menos 4 al cuadrado, más 1 al cuadrado, nos da 16 más 1, 17. Raíz cuadrada de 17. Entonces el versor nos va a quedar de la siguiente forma. Menos 4 sobre raíz de 17i, más 1 sobre 17 raíz de 17j. Hacemos el producto escalar, vector gradiente, por el versor s, 9 por menos 4 sobre raíz de 17, más, ¿no? Acá sumamos, primero hacemos el producto de las componentes en i más el producto de las componentes en j. Ojo con eso, que muchas veces a esto me lo expresan como un vector. Si yo estoy haciendo un producto escalar nos da un escalar, nos da un número, no nos da un vector. Entonces vamos a tener menos 2 por 1 sobre raíz de 17. ¿Qué vamos a tener acá? Menos 36 menos 2 nos queda menos 38 sobre la raíz de 17. Y esa sería la derivada direccional, el valor de la derivada direccional, ¿sí? Recordemos que la derivada direccional es la pendiente de la recta tangente, en este caso a la función z igual a x cubo más 2x menos 2 en el punto menos 1, 3 en la dirección de s. Eso es lo que nos está diciendo este valor. Para la función z igual a e a la xy menos x cuadrado en 1, 0, hallar la derivada direccional en la dirección de alfa igual a 45 grados. Lo vamos a hacer, vamos a empezar con el vector gradiente. El vector gradiente, sus componentes son la derivada respecto de x y la derivada respecto de y. Derivada respecto de x, para esta función vamos a tener esa derivada y por e a la xy. Recordemos la derivada de e a la u. La derivada de una función e a la u es igual a e a la u por u'. Estamos derivando respecto a x en este caso, ¿no? Y por e a la xy menos 2x. Valuamos en p, reemplazo a la x con 1, a la y con 0, se nos anula el primer término y después nos queda menos 2 por 1, que es menos 2. Derivada respecto de y, nos va a quedar x por e a la xy. Valuamos también acá y nos va a quedar esto igual a 1. Tengo entonces el vector gradiente, menos 2i más j, y tenemos que definir el versor. Las componentes del versor, recordemos que son coseno de alfa y seno de alfa. Alfa en este caso es 45 grados. El coseno de 45 grados y más el seno de 45 grados. ¿Recuerdan la tablita que habíamos visto? La tablita de las razones trigonométricas para diferentes ángulos notables, ¿no? Cuando nosotros tenemos un ángulo de 45 grados, el coseno es raíz cuadrada de 2 sobre 2 y el seno igual. Entonces ahí tenemos las componentes del versor. Hacemos el producto escalar, menos 2 por raíz de 2 sobre 2, y acá vamos a tener 1 por raíz de 2 sobre 2. Entonces, menos 2 más 1 nos queda menos raíz de 2 sobre 2. Bien, ¿estamos por ahora? Sí, Bueno, ahora vamos a ver cómo es la maximización de la derivada direccional, ¿sí? Vamos a hablar un poco más del vector gradiente. Nosotros recién decíamos que la derivada direccional, voy a escribirlo por acá, la derivada direccional en la derivada direccional era igual a la derivada respecto de y por el coseno de alfa más la derivada respecto de y por el seno de alfa. Eso es lo que estábamos viendo. Y además habíamos dicho que la derivada direccional también la podíamos expresar de esta forma, como el producto escalar del vector gradiente por un versor en la dirección del vector s.
Pero como tenemos un producto escalar, o sea que todo esto es igual a esto y también va a ser igual a esto. Es todo lo mismo. Como tenemos un producto escalar, nosotros podemos expresar el producto escalar también como el producto de los módulos de esos vectores, el módulo en este caso del vector gradiente, por el módulo del versor S, por el coseno del ángulo que hay entre esos vectores, ¿sí? El coseno del ángulo que hay entre el vector gradiente y el vector dirección. Como esto era un versor, su módulo es 1. Entonces, la derivada direccional, vamos a seguir acá, era igual al vector gradiente por el versor S, lo que es igual también, ahora, vamos a poner acá, lo que es igual también al módulo del vector gradiente por el coseno de phi, que phi es el ángulo entre el vector gradiente y el vector dirección. Perdón, profe, no Sí, me quedó claro. ¿El módulo de un versor siempre es igual a uno? y es un versor, es un vector unitario. Si es un vector unitario, su módulo es siempre 1. Listo, gracias. ¿Qué pasa con esto? Coseno de phi. El coseno de un ángulo, si recordamos coseno, la función coseno, toma valores entre -1 y 1, ¿sí? O sea que nosotros acá, la derivada direccional vamos a tener el producto entre un valor que se encuentra entre -1 y 1 y el valor que nos dé el módulo del vector gradiente. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver qué sucede cuando el valor más alto, ¿no?, que yo puedo tener, supongamos que tenemos que el módulo del vector gradiente nos dio 3, ¿no? Entre -1 y 1, ¿cuál es el valor más grande que tengo? 1. 1. Bueno, o sea que la derivada direccional en este caso nos daría 3. ¿Cuál es el valor más pequeño que puedo tener de un coseno de un ángulo? -1. -1. Bien, o sea que nos da -3. Estamos haciendo todo suponiendo que el módulo vector gradiente nos da 3, ¿no? Lo que más queremos ver es qué pasa con esto. Y en el medio podemos tener 0, 0,1, 0,2, cualquier otro valor. Supongamos que da 0,5, supongamos que tenemos un ángulo de, por ejemplo, el coseno de pi sobre 3. Coseno de pi sobre 3 da un medio, que según medio es 0,5, ¿no? Y esto sería 1,5. Entonces, la derivada direccional de S, de S, de Z, el valor más grande que yo puedo tener, el valor máximo que tendría cuando el módulo vector gradiente me da 3, este sería su valor máximo, este sería su valor mínimo. ¿Sí? Después tenemos valores en el medio. ¿Y de qué dependen ese valor máximo y ese valor mínimo? Dependen de cuánto sea este número, de cuánto nos dé el coseno de phi. ¿Y el coseno de phi de quién depende? Del ángulo. Depende del ángulo que hay entre el vector dirección y el vector gradiente. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo nosotros tenemos el valor máximo de derivada direccional? Cuando el coseno de phi me da 1. ¿Cuándo el coseno de phi me da 1? Fijémonos en el gráfico que hice acá. Acá, estos son obviamente los valores del ángulo phi, ¿no? ¿Cuánto es el ángulo ahí? Cuando tenemos el coseno de un ángulo nos da 1. ¿Cómo es ese ángulo? ¿De 90? 0. No, 0. Cuando el ángulo es 0, vamos a hacerlo en la circunferencia. ¿Sí? Cuando estábamos acá que el ángulo es 0, el coseno es 1. Cuando estamos acá que el ángulo es 90, acá estamos en pi sobre 2. Acá se anula el coseno. Y cuando estamos acá en pi,
acá vale 1, acá vale 0 y acá vale menos 1, el coseno, ¿no? Entonces, el máximo valor de derivada direccional, fíjense que yo lo obtengo cuando el coseno de phi es 1. ¿Cuándo el coseno de phi es 1? Cuando el ángulo es 0. Acá, cuando el ángulo es 0. ¿Qué quiere decir? Si el ángulo es 0, que el vector gradiente, la dirección del vector gradiente es la misma del vector dirección, ¿sí? Cuando phi es 0, coseno de 0 es igual a 1, ahí tenemos el máximo valor de derivada direccional, ¿sí? El vector gradiente se proyecta completamente sobre el vector dirección y ahí nosotros vamos a tener la derivada direccional. En la dirección del vector gradiente nos indica la dirección de crecimiento máxima de la función, ¿sí? En esa dirección vamos a tener la derivada direccional máxima. ¿Dónde vamos a tener la mínima? En la dirección contraria. Fíjense acá, si nosotros tenemos la dirección, acá se proyecta el vector gradiente, tenemos la derivada direccional máxima, la mínima va a ser en la dirección contraria. Cuando este valor, el coseno de phi, es menos 1, ¿cuándo es menos 1? Cuando el ángulo entre el vector dirección y el gradiente es pi. Como vemos acá, cuando ese ángulo es pi, el coseno de pi es menos 1. Entonces ahí vamos a tener el mínimo valor de derivada direccional. Ahora voy a borrar todo esto que tenemos un lío. ¿Y dónde se va a anular? En las direcciones perpendiculares a la del vector gradiente. El coseno de 90 grados, habíamos visto ahí en los gráficos que teníamos recién. A ver, ay, no puedo, no me deja. Bueno, cuando el ángulo es 90 grados, coseno de 90 es 0. Lo mismo es 270, ¿no? Coseno de 90 es 0 y entonces en las direcciones perpendiculares al vector gradiente la derivada direccional es nula. ¿Qué quiere decir? Que no hay una razón de cambio en esas direcciones, que no cambia, que se mantiene el valor. Bien. Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que recordar de acá? Muy importante. El vector gradiente nos indica la dirección de máximo crecimiento de la función. La derivada direccional máxima es igual al módulo del vector gradiente. En la dirección sobre la misma recta en dirección opuesta al vector gradiente vamos a tener la derivada direccional mínima. Y en las direcciones perpendiculares la derivada direccional nula. ¿Sí? Dicho esto, entonces, vamos a verlo con algunos ejercicios, ¿sí? Para que nos quede más claro. Para la función z igual a x a la quinta menos xy cuadrado, en el punto P tenemos que encontrar la dirección de máximo crecimiento. ¿Qué dijimos recién? La dirección de máximo crecimiento nos la va a definir el vector gradiente. Entonces lo que necesito es calcular el vector gradiente. Las componentes del vector gradiente son las derivadas parciales de la función. Entonces buscamos esas derivadas. Derivada respecto de x, comenzamos a derivar, nos va a quedar 5x cuarta menos y cuadrado. Al evaluar en p vamos a tener 5 por 1 menos 4. 5 menos 4, 1. Para la derivada respecto de y es menos 2xy. Si evalúo en p nos va a quedar menos 4. Entonces, el vector gradiente es igual a i menos 4j. Este va a ser, si nosotros, por ejemplo, necesitamos buscar la dirección de máximo crecimiento, podemos expresarlo de forma vectorial. Y no necesariamente tenemos que buscar el ángulo. De esta forma nosotros estamos expresando dirección y sentido. Lo estamos haciendo con un vector, pero también estamos indicando dirección y sentido. O sea que si no tenemos la calculadora, podemos con el vector gradiente ya estamos indicando esa dirección. No hace falta que busquemos el ángulo. Si quisiéramos buscar el ángulo, ya sabemos cómo es. Sabemos que la tangente del ángulo en este caso va a ser la componente en y sobre la componente en x.
menos 4 sobre 1. Con lo cual alfa va a ser arco tangente de menos 4. En este caso es casi aproximadamente menos 76 grados más o menos desde el punto B. Entonces en esa dirección tenemos el vector gradiente. En esa dirección nosotros vamos a tener el máximo crecimiento de la función. Por otro lado nos dice la derivada direccional máxima. Habíamos visto recién que el vector gradiente es la dirección de máximo crecimiento de la función y la derivada direccional máxima, ¿sí? Cuando fuimos viendo todo, definiendo a la derivada direccional, llegamos a la conclusión de que la derivada direccional máxima era igual al módulo del vector gradiente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar el módulo de ese vector. Las componentes son 1 y menos 4. Calculamos el módulo y el módulo nos da raíz cuadrada de 17. Esa es la derivada direccional máxima. Y por otro lado nos dice cuál es la dirección donde el crecimiento es nulo. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, si no tenemos la calculadora, que no calculamos este ángulo, lo que vamos a buscar son los vectores perpendiculares. Vamos a buscar los vectores perpendiculares. Este es el vector y vamos a ponerlo de esta forma. Este vector, el vector gradiente, es igual a 1 menos 4. Esas son sus componentes. Lo que yo necesito buscar son los vectores perpendiculares. ¿Cómo buscamos los vectores perpendiculares? Recordamos, vamos primero con los vectores. En álgebra habían visto que el producto escalar de dos vectores perpendiculares es igual a 0, ¿sí? Entonces lo que vamos a buscar es un vector. Cuando nosotros hagamos ese producto escalar nos dé 0. Vamos a usar las mismas componentes, nada más que las vamos a cambiar, ¿sí? De lugar. Si tenemos acá, voy a hacer así. Vector gradiente era 1 menos 4. Vamos a usar las mismas componentes, las vamos a cambiar de lugar, vamos a poner 4, 1 y vamos a ver que esto nos tiene que dar 0. 1 por 4 cuando hacemos producto escalar, ¿no? 1 por 4, 4, menos 4 por 1, o sea, menos 4. Esto nos da 0, que quiere decir que entonces uno de los vectores perpendiculares es el vector 4, 1. ¿Cuál es la otra dirección donde donde el crecimiento es nulo? Vamos a ver. Para las mismas componentes les vamos a cambiar el signo. Vamos a poner acá signos negativos. ¿Cómo nos quedaría esto? Voy a borrar. Menos 4 más menos 4 por menos 1 nos queda 4 positivo. Menos 4 más 4, 0. Entonces ahí tenemos el otro vector. Menos 4, menos 1. Esas son las direcciones también donde el crecimiento es nulo, ¿sí? Los vectores perpendiculares al vector gradiente. Si tuviéramos la calculadora y pudimos haber calculado el ángulo, lo único que hacemos es sumarle. Le sumamos 90 grados y 270 grados, ¿sí? De esa forma también definimos los ángulos. Este que tiene un ángulo de 14 grados, vamos a poner acá. Acá tenemos este que es de 14 grados, este ángulo. Y el otro, que es este, que es de 194 grados. Bien. ¿Estamos? Profe, una Sí, duda. Donde sí, dice el crecimiento es nulo, sí. Quiere ¿se decir que refiere, la derivada direccional en esas direcciones es 0. Eso o significa. sea, como el cuadro anterior sería 90 y 270 grados? A ver, vuelvo para atrás. Vamos a volver al cuadrito de antes. Acá. Si en esta dirección, en esta dirección tengo el vector gradiente. Derivada direccional máxima, en las direcciones perpendiculares voy a tener el crecimiento nulo. Quiere decir que la derivada direccional en esas direcciones es 0. Eso es lo que nos está diciendo. Que no hay un crecimiento. La razón de cambio es 0. Las pendientes de la función en el punto en esas direcciones es 0. ¿Sí? Eso es. Ahora después Ok, yo se los perfecto. voy a mostrar con GeoGebra
Profe, yo Para, sí, entendí, o sea, ¿cómo calculaste el C? O sea, la dirección donde el crecimiento es nulo, no entiendo. en las direcciones perpendiculares yo lo que hice es calcular las direcciones perpendiculares al vector gradiente. El vector gradiente tiene como componentes 1 y -4. Yo puedo buscar, si tengo el ángulo, le sumo 90 y le sumo 270 y ahí tengo las direcciones perpendiculares al vector gradiente. Si no tengo calculadora, si no pude hacer esto, no lo tengo porque en los parciales no usamos calculadora, la forma de encontrar los vectores perpendiculares es esto. Hacemos producto escalar. Producto escalar de dos vectores me tiene que dar 0. ¿Sí? Sí, Usando las mismas componentes hacemos el producto escalar de forma tal que nos dé 0. Entonces, en estos dos vectores, en el vector 4, 1 y en el vector -4, -1, en esas direcciones la derivada se anula. ah, ok. Profe, ¿podría volver a explicar lo de vectores perpendiculares? Sí. Que no entiendo dónde A ver, saca la B. el vector gradiente tiene componentes 1, -4. Yo tengo que multiplicar por un vector que cuando yo haga el producto escalar, ¿qué es? Voy a tener acá, le vamos a poner nombres, le vamos a ponerle x1 y 1, x2 y 2. Cuando yo hago producto escalar, lo que estoy haciendo es x1 por x2 más y1 por y2, ¿sí? Esto me tiene que dar 0. Eso es lo que estoy haciendo. Eso es el producto escalar, primero que nada. Y ese producto escalar me tiene que dar 0. Entonces yo voy a usar las mismas componentes, los mismos números del vector gradiente, pero de forma tal que me dé 0 el resultado cuando haga el producto escalar. Entonces los cambio de lugar y cuando haga el producto escalar voy a tener 1 por 4, 4. Menos 4 por 1 es -4. 4 menos 4 me da 0. ¿Qué quiere decir? Que en este vector, que es este vector, 4, 1, la derivada se anula. ¿Sí? Ese es uno de los vectores en los que se anula. El otro vector lo hacemos de la misma forma, cambiamos solamente los signos. Va a ser este. En el vector -4, -1, también se anula. ¿Está o no? ¿Podemos seguir? Sí, por mí sí. Bueno, a ver. La temperatura, acá dice que la temperatura en grados centígrados sobre la superficie de una placa metálica está dada por la siguiente función, donde esta función temperatura, sus variables son x e y que se miden en centímetros. Desde el punto 2 menos 3, ¿en qué dirección crece la temperatura más rápidamente? ¿Qué creen ustedes que cómo vamos a responder esa pregunta? Más allá, después buscaremos el cálculo, pero digo, ¿cómo respondemos esta primera pregunta? ¿En qué dirección crece la temperatura más rápidamente? ¿Qué cálculo tendríamos que hacer para saber eso? De acuerdo a lo que vimos hasta ahora. Dirección de Con la máximo crecimiento. dirección, claro. Buscar la dirección de máximo crecimiento. ¿Y cómo busco la dirección de máximo crecimiento? Calculo la derivada primera Ujú, de x y y, que van a sí, ser las componentes de del, z del de vector gradiente. gradiente. Muy bien. Bien, exacto. ¿En qué dirección va a crecer la temperatura? Esta función, ¿en qué dirección va a crecer lo más rápidamente posible? En la dirección del vector gradiente. Esa es una de las propiedades, eso es lo que estuvimos viendo sobre el vector gradiente. Entonces, yo necesito las derivadas parciales. Derivo respecto a x, que es -8x. Valuamos en el punto 2 menos 3,
Menos 8 por 2 nos da menos 16. Busco ahora la derivada respecto de y. Menos 2i. Valúo en p y nos da 6. ¿Qué quiere decir? Que entonces en la dirección menos 16i más 6j, en esta dirección, es la dirección en la que la temperatura crece lo más rápidamente. ¿Sí? ¿A qué ritmo se produce este crecimiento? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ritmo? Hablamos de la velocidad de crecimiento, Sí. o ¿Y sea, la con qué derivada, calculábamos el ritmo? ¿O cómo, de qué forma podíamos calcular una razón de cambio? con la derivada. Una derivada, ¿no? La derivada, ese es el concepto de la derivada. Y estamos hablando de que a qué ritmo se produce este crecimiento. Sería el crecimiento, este crecimiento donde en la dirección del vector gradiente, ¿no? Está hablando del máximo crecimiento, a eso se refiere, ¿no? ¿Cómo nosotros calculamos el ritmo que se produce este crecimiento? Muy bien, es una derivada, pero como estamos hablando del crecimiento máximo de la función, el ritmo va a ser la derivada direccional máxima. Y la derivada direccional máxima era igual al módulo del vector gradiente. Entonces buscamos el módulo, ¿sí? Las componentes, la suma de las componentes al cuadrado, esto nos da raíz cuadrada de 292. Aproximadamente esto cuánto nos da 17,1 grados centígrados, porque la temperatura se medía en centígrados, y X e Y se medía, perdón, en grados centígrados, y X e Y se medían en centímetros. Por eso es que el módulo, el módulo del vector dirección va a estar en centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta dirección, a ver si hay algún gráfico, vamos a ver. Nosotros estamos, esta es la placa metálica, supónganse, ¿no? Si estamos, en realidad la placa metálica sería en este paraboloide, ¿no? Pero nosotros el vector gradiente siempre lo graficamos en el plano. Desde el punto 2 menos 3 nos dice que el vector dirección está en la dirección menos 16i más 6. ¿Sí? En esa dirección la temperatura va a crecer lo más rápidamente posible. Fíjense que nosotros estamos en este punto. En este punto, voy a graficar acá en el espacio. En ese punto. En esa dirección es donde la temperatura va a crecer lo más rápidamente posible. ¿Qué quiere decir? Que en esa dirección sabemos que ahí va a crecer lo más rápidamente posible, pero no sabemos cuánto. Y ahí viene entonces la tangente. La tangente a la curva en ese punto, ¿sí? En esa dirección. Fíjense que acá hay un plano. Acá hay un plano que está en la dirección del vector gradiente. Con ese plano se forma la curva de intersección y la recta tangente, la pendiente de la recta tangente a esa curva es este valor, 17,1 grados centígrados por centímetro. ¿Qué quiere decir? En la dirección del vector gradiente, en esa dirección va a crecer lo más rápidamente posible. ¿Cuánto es ese crecimiento? ¿De cuánto es ese crecimiento? ¿De cuál es la razón de cambio? Esta, 17,1 grados centígrados por centímetro. O sea que a medida que nosotros vayamos acá cambiando cada centímetro, la temperatura va a ir subiendo 17 grados. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Profe, y el menos 16i sería menos 16 Acá, en el desde este eje punto, X. yo estoy en este punto, son menos 16 en X y 6 en J, ¿no? Por eso es 6 en Y serían. Por Claro, eso es claro, claro. que con el ángulo, como acá el ángulo, ¿no? El signo está en una sola de las componentes. Entonces el ángulo nos dice menos 20. Fíjense que el ángulo, al decirnos menos 20, uno podría creer que es en esta dirección, ¿no? Porque el ángulo nosotros lo medimos desde el eje X hacia abajo, menos 20. Pero en realidad es sobre la misma recta de tensión en la dirección contraria. Por eso esto es mejor, porque acá sí estamos indicando exactamente la dirección y el sentido. Si nosotros buscamos acá con la calculadora, ponemos menos 20. Pero en realidad acá tengo la mínima, acá tengo la máxima. Por eso es que es importante saber, en este caso, yo sé que el vector es menos 16,6, es en la dirección contraria. Sí, la recta, el ángulo está bien, no es que está mal, pero como justo tiene un signo negativo y un signo positivo, están los dos ángulos sobre la misma recta,
La calculadora nos da menos 20, pero en realidad en la dirección del menos 20 tengo la derivada direccional mínima. En la dirección contraria voy a tener la máxima, en este caso. ¿Sí? Por eso es mejor directamente usamos, lo dejamos de forma vectorial. ¿Sí? Bueno, Sí, pero. a ver, voy a buscar, sí. No, Ah, era perdón, afirmación. quiero buscar algo. Voy a ver si, y después vemos otro ejercicio más. Quiero buscar, ya que estamos viendo estos gráficos, quiero buscar algo de GeoGebra. A ver si era este, derivada direccional máxima. ¿Será este? Ah, este creo que es el mismo. A ver. No, pero me gustaba más el otro. Este no, vamos a abrir otro. Este. Déjenme ver los ángulos. Ahí. Y esto lo vamos a sacar. A ver qué tengo acá. Bueno, espérenme que ahí ya les comparto esto así. Ahí está. Esto es algo similar. Tengo también el ejercicio de recién, también lo tengo hecho en GeoGebra, pero este tiene algunas cositas más que también quiero que veamos. Si tenemos, por ejemplo, para este función, ¿no? Esto es un paraboloide elíptico, fíjense porque las trazas son elipses, y tendríamos que, vamos a ver cómo sería geométricamente, ¿no? Supongamos que estamos buscando para el punto 1, 1, buscamos para esta función, obviamente, esta función que es 4 menos x cuadrado menos 2y cuadrado, buscamos la dirección de máximo crecimiento. Buscamos vector gradiente y ahí tenemos el vector gradiente. Fíjense que está en el plano, ¿no? Vector gradiente. ¿Qué quiere decir? Que desde este punto, si nosotros fuéramos en esta dirección, vamos a tener en esa dirección el máximo crecimiento de la función. Entonces, en esa dirección vamos a tener este plano. Fíjense, tenemos el plano. El plano en la dirección del vector gradiente con el paraboloide va a generar esta curva de intersección, esa intersección. Entonces, la derivada direccional máxima va a ser la pendiente de esta recta tangente. Sabemos que a partir de este punto, en la dirección del gradiente, la función va a crecer lo más rápidamente posible. En ninguna otra dirección, solo en esa. Ahí va a ser lo más rápido. Y cuán rápido lo hace nos lo va a dar la pendiente de la recta tangente, es decir, la derivada direccional máxima. ¿Sí? En la dirección, a ver qué otra cosa tenemos acá. En la dirección contraria, en sentido opuesto, vamos a tener la derivada direccional mínima. Es decir, que si acá crece 17 grados, supónganse, ¿qué quiere decir? Que si voy en la dirección contraria, es decir, para este lado, para el otro lado, va a estar decreciendo 17 grados, va a ir bajando la temperatura, si fuera esto una función temperatura. A eso se refiere con la mínima, ¿no? Y a ver qué otro tenemos acá. Direcciones perpendiculares al vector gradiente, el crecimiento es nulo. Fíjense cómo es la intersección en esas direcciones. En este punto, si yo me muevo en esas direcciones, lo voy a poner así, si yo me muevo en las direcciones, estas son las nulas, acá, esta sería la derivada de z en esta dirección, acá es 0 y acá también. Esas son, quiere decir que la derivada, digamos, estamos hablando cuando el crecimiento es nulo. Fíjense que desde este punto donde yo estoy, si yo me moviera en esas direcciones, no hay esa intersección que ven ahí, es lo que estaríamos yendo, estaríamos como dando vuelta sobre ese círculo sin subir ni bajar en altura. ¿Sí? Si yo me moviera en esas direcciones, la función no crece, se mantiene. Estamos a la misma altura, estamos en el mismo valor de z, a la misma temperatura, si esto fuera una función temperatura, si yo me muevo en esas
direcciones, ¿sí? ¿Lo ven? En esas direcciones, entonces, el crecimiento es nulo. A eso se refiere. ¿Está? ¿Quedó un poco más claro? Sí, pero Vamos a volver acá y después vamos a pasar ya a otro tema. A ver, este ejercicio. Tenemos eh, la función, otra función temperatura. Función temperatura igual al logaritmo de 3xy más 2x cuadrado menos y, da la temperatura de la superficie de una montaña en la latitud x y longitud y, ¿sí? Midiendo esto en kilómetros. Unos montañistas están perdidos en la posición 1, 2 y corren riesgo de morir congelados. Entonces nos pregunta, ¿en qué dirección deben moverse para evitar el riesgo de congelamiento lo más rápidamente posible? Obviamente que si lo que vamos a buscar es la dirección donde la temperatura crezca lo más rápidamente posible, ¿sí? Si queremos irnos a una temperatura más cálida, tenemos que ir lo más rápido posible, vamos a buscar la dirección de máximo crecimiento de la temperatura. ¿Cómo buscamos eso? Con el vector gradiente. Entonces, en este caso, derivamos a la función respecto de x, ¿sí? Evaluamos en el punto, en este caso era en la posición 1, 2, o sea que evaluamos en el punto 1, 2 y nos da 5 tercios. Hacemos lo mismo para ahí, evaluamos en el punto y nos da 1 tercio. Esta va a ser en esta dirección, ¿sí? Desde el punto 1, 2. Si nos movemos en esta dirección, ahí la temperatura va a crecer lo más rápidamente posible. En la parte B nos dice cuál es el ritmo de ese crecimiento. Quiere decir que yo quiero saber cuánto crece la temperatura en esa dirección. Buscamos la derivada direccional máxima, en este caso, que es igual al módulo del vector gradiente, y esto nos da la raíz cuadrada de 26 sobre 3. O sea que la temperatura crece algo así como, no tengo acá ver, vamos a ver que busco la calculadora para poner un número que nos dé algo más palpable para nosotros, ¿no? Que podamos entender más ese número. Raíz, ahí está, 26, nos da 1,7. 1,7 grados centígrados por kilómetro. Obviamente si no tenemos la calculadora lo vamos a dejar expresado de esta forma, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo, cómo va creciendo la temperatura en esa dirección. Esta es la dirección en la que tendría que moverme. ¿Y cuánto crece la temperatura? 1,7 grados centígrados. Por último nos dice en qué dirección deben moverse para que la temperatura permanezca constante. ¿Dónde la temperatura va a permanecer constante? Cuando el crecimiento es nulo. Es lo que le acabo de mostrar en GeoGebra. Si yo me muevo en las direcciones perpendiculares, yo no estoy ni subiendo ni bajando en altura, me estoy manteniendo en esa misma altura. Entonces, o sea, estoy a esa misma temperatura en este caso, ¿no? Si esta fuera la función temperatura, habíamos visto, ¿se acuerdan? Lo que acabamos de ver recién, que en ese punto, si yo me moviera en esas direcciones, la temperatura se mantiene. Entonces, ¿qué pasa con eso? La temperatura es constante. ¿Cuándo es constante entonces? Cuando se anula en las direcciones donde se anula, en las direcciones perpendiculares al vector gradiente. Y de acá buscamos los vectores perpendiculares al vector como hicimos antes, ¿sí? Como hicimos en el ejercicio anterior. Bien, ¿estamos con esto? Sí, profe. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Bien, que cierro esto. Ahí está. Bueno, vamos ahora que terminamos con derivada direccional y vector gradiente. Vamos a ir a incremento y diferencial. Ay, qué...
Bien. Bueno, vamos a empezar a ver un poco de incremento total y diferencial total. Uy. Bueno, un poco en análisis matemático, ustedes habrán visto la definición del diferencial para una función, ¿no? Si nosotros calculábamos, por ejemplo, el incremento, supongamos, tenemos que calcular el incremento de esta función si calculamos la función en el punto A y a este punto lo incrementamos en una determinada cantidad delta x, ese incremento, vamos a ponerle I1, I2 para ponerle esos valores, el incremento de la función iba a ser, es la diferencia, ¿no? En altura de esos dos valores. Mientras que el diferencial de I lo que nos indica es la diferencia en altura, o sea, ahí sí vamos a tener el valor exacto de la diferencia del incremento que sufre la función, ¿sí? Porque en realidad lo que estamos viendo acá es cómo se incrementa a la función f de x cuando yo incremento a x en una determinada cantidad Profe, delta x. Sí, no el estoy compartiendo. incremento sería el delta y el Sí, diferencial el d. exacto, exacto. Entonces, el incremento, fíjense que nos da un valor exacto, entonces si yo incremento a la variable x en una determinada cantidad delta x, el incremento de la función va a ser un valor exacto, ¿no? De la diferencia de altura que tenemos entre estos dos puntos, el punto incrementado menos el punto sin incrementar. Mientras que el diferencial lo que nos da es la diferencia en altura de la recta tangente, ¿sí? En el punto incrementado. Fíjense que acá la recta tangente, la diferencia en altura es menor, entonces es un valor aproximado. Obviamente que a medida que esta distancia, esta diferencia se va haciendo más chica, más nos vamos acercando a la función y cada vez menor es la diferencia entre el incremento y el diferencial. Análogamente a esto que ustedes vieron en análisis 1, lo llevamos a análisis 2. Nosotros podemos ver acá, en un punto, por ejemplo, tenemos en el punto AB, si calculamos la función en AB le vamos a poner Z1, y a ese punto AB lo incrementamos en una cantidad delta X y delta Y, podemos tener acá, vamos a ponerle Z2, el incremento va a ser la diferencia de altura entre estos puntos, Z2 menos Z1, ¿sí? Va a ser el valor exacto en el cual se incrementa la función cuando incremento las variables en una determinada cantidad para X y una determinada cantidad para Y. Mientras que el diferencial, ¿sí? Es el cambio en altura del plano tangente. Tenemos acá, el plano tangente va a ser distinto. Esta es la diferencia, esto es de delta z, ¿no? Nos indica entonces el diferencial, el cambio en altura, pero del plano tangente, ¿sí? Por eso es que decimos que el incremento es un valor exacto de la variación de la función, mientras que el diferencial es un valor aproximado, ¿sí? Pero este valor aproximado muchas veces nos puede ayudar, nos puede servir para hacer ciertos cálculos. Bien, entonces, como veíamos recién, el incremento total de la función va a ser la función incrementada, ¿sí? Como veíamos recién ese valor, vamos a poner otra forma, ese valor de Z2, ¿sí? El punto incrementado menos el valor de la función sin incrementar, es decir, en el punto inicial. Y el diferencial total es la suma de los diferenciales parciales, derivada parcial respecto de x por diferencial de x, más la derivada parcial de y por el diferencial de y. Diferencial de x y diferencial de y son iguales a los incrementos que sufre la variable, ¿no? El delta x y el delta y. Bien, entonces vamos a hacer algunos ejemplos viendo la diferencia entre estos dos. Hallar el incremento total y diferencial total para la siguiente función cuando delta x es igual a 0,2 y delta y es 0,3 en el punto 18. O sea, este va a ser nuestro punto inicial y vamos a tener el punto incrementado, ¿no? El que le vamos a sumar estos pequeños incrementos, valga la redundancia, estos pequeños incrementos que sufren cada variable.
Sabemos que el incremento total, entonces la diferencia de la función en el punto incrementado menos la función en el punto inicial, la función sin incrementar. Entonces, le puse C y el delta para recordar, esto sería el punto incrementado, ¿no? Que en este caso el punto incrementado va a ser 10,2, ¿no? A X le sumo, le voy a poner acá. Uy. 10 más 0,2 y por el otro lado 8 más 0,3, más que eso. Entonces, este va a ser nuestro punto final, ¿sí? La función incrementada menos la función sin incrementar. Evaluamos entonces, ¿qué es lo que hago? Solamente reemplazamos acá a la función, la reemplazo, como dice ahí. Vamos a reemplazar acá a la función en el punto incrementado y acá la reemplazamos en el punto inicial. Solo eso. Reemplazo a las X, en este caso con 10,2, a la Y con 8,3 y acá este menos obviamente que afecta a todo, ¿no? Hay que tener siempre cuidado con ese signo. Acá reemplazo en el punto C, en el punto inicial. X que vale 10 y que vale 8. El resultado del incremento en este caso nos da 22,75. Por otro lado, teníamos que buscar el diferencial total. Habíamos visto que el diferencial total es igual a la suma de los diferenciales parciales. Entonces, vamos a buscar la derivada respecto de x. Para la función es 4x. La derivada respecto de y es 6y. Y evaluamos en el punto inicial. Derivada de la función respecto de x es 4 por 10 es 40. Y acá vamos a tener 6 por 8, 48. Los diferencial de x, que es igual al incremento en x, diferencial de y igual al incremento en y, reemplazo con esos valores 40 por 0,2 más 48 por 0,3. Esto nos da 22,4. Fíjense que hay esa diferencia, ¿vieron como veíamos en el gráfico recién? Este es el valor. El incremento total nos da el valor exacto en el que se incrementa la función, mientras que el diferencial total nos da un valor aproximado, porque lo que se está viendo es la variación del plano tangente en realidad. ¿Sí? Profe, perdón, en el incremento total se calcula sin derivar entonces, ¿no? Claro, Se reemplaza los solamente. puntos y nada más. ¿Sí? Esa diferencia entonces que hay es lo que nosotros llamamos el infinitésimo de orden superior, ¿sí? Ese valor aproximado, vieron que es similar entre el incremento y el diferencial, es un pequeño error que hay y es el infinitésimo de orden superior, es esa desigualdad que tenemos entre el incremento y el diferencial. Para el ejemplo que veíamos recién, el infinitésimo va a ser la diferencia. El incremento nos daba 22,75 menos el diferencial que nos daba 22,4. Entonces el IOS, el infinitésimo nos da 0,35. ¿Sí? Esa entonces sería la comparación entre el valor. Recordemos, esto es un valor exacto y esto es aproximado. Vamos a buscar incremento y diferencial total para la siguiente función en el punto P, cuando la variable x se incrementa en 0,1 y la variable y, fíjense que sufre un decremento de 0,05. Y dice comparar ambos resultados. ¿Qué quiere decir? Comparar significa que busquemos ese error que hay, ese infinitésimo de orden superior que hay entre estos dos valores. Entonces vamos a comenzar con el incremento. Vamos a tener el incremento, función incrementada, es decir, la función valuada en P, la función Z, vamos a hacer así, Z valuado en P, y acá la función sin incrementar sería Z valuado en, vamos a poner P delta, ¿sí? El punto P delta en este caso va a ser 1 más 0,1 es 1,1, 2 menos 0,05 nos da 1,95. Ah, los puse al revés, acá. P delta, ahí está. La función en el punto final
menos la función en el punto inicial. Reemplazamos con esos valores la función, reemplazo a x por, en este caso, 1,1, reemplazo a todas las y con 1,95, esto corresponde entonces a la primera parte, ¿sí? Al reemplazar en el punto incrementado, menos, ahora reemplazo a la función en el punto p. Cuando hacemos este cálculo, esta diferencia, este incremento nos da 0,55 o 0,552. Por otro lado, teníamos que calcular el diferencial. Para el diferencial necesitábamos las derivadas. Buscamos derivada respecto de x, es 3y más 2xy, ¿no? Al derivar la función respecto de x nos queda esta expresión. Valuamos en el punto P. Profe, perdón. Sí, se me fue acá, no lo busqué ahí. Al lado de 1,1 al cuadrado sería más 1,95. No, porque acá es x al cuadrado por y. Ah, no había visto la i. Es esto, sí, está medio junto ahí. Se los voy a marcar así porque está medio... Ahí está. Esa es la función. Está muy cerquita de lo otro que está escrito y por ahí confunde. La derivada acá, valuada en p, que falta, no sé por qué, debe estar al final. A ver, debe ser que me quedó mal la animación. Ahí está. La derivada valuada entonces en el punto p nos va a quedar 3, el punto P es 1, 2, ¿no? X que vale 1 y que vale 2. Nos queda 3 medios más 4, esto es 5,5. La derivada respecto de y, acá tenemos menos, nos va a quedar menos 3x sobre y cuadrado más x al cuadrado. Valuamos en P y esto es igual a menos 3 cuartos más 1. Menos 3 cuartos más 1 nos queda un cuarto positivo, o sea, 0,25. Tenemos entonces las derivadas, reemplazo directamente en el diferencial 5,5 por 0,1, que era el incremento de x, más 0,25, que es la derivada respecto de y, por el decremento de y, menos 0,05. Y esto nos da 0,538. Como nos dice comparar los resultados, buscamos este infinitésimo de orden superior, o sea, buscamos esa diferencia y nos da 0,014, ¿sí? O sea que siempre hay una pequeña diferencia entre estos dos valores y se puede utilizar el diferencial total, se puede utilizar para el cálculo en la aproximación del cálculo de errores, ¿sí? Esto ya vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo más y vamos a empezar a ver cómo aplicar diferencial total para el cálculo de errores. Bien, en este caso nos dice hallar el valor exacto y el valor aproximado del volumen de plástico necesario para fabricar un vaso cilíndrico recto con un espesor de 2 milímetros que tiene un diámetro interior de 120 milímetros y una altura interior de 250 milímetros, ¿sí? Ese sería nuestro vaso, diámetro interior 120 milímetros, altura interior de 250 milímetros y después tenemos el espesor. Entonces yo lo que necesito saber es cuánto tengo de plástico, ¿sí? ¿Cuál es el volumen que vamos a tener contenido? Obviamente acá hay un área, pero para que se entienda que sería el volumen de plástico que yo necesito para calcular, para poder fabricar ese vasito. ¿Cómo yo calculo el valor exacto para eso? ¿Cómo podría ser para calcular ese valor exacto con estos datos que tengo? Calculas el incremento total. El incremento total, sí. El incremento total está bien, vamos orientados, ¿sí? Pero el incremento total ¿de qué? ¿Cuál es cómo calculo esto? O sea, ¿cuál sería? Ni siquiera estoy preguntando una ecuación, sino que, ¿qué tengo que calcular?
¿Cuál sería la función incrementada y cuál sería, en este caso, si es un incremento total? ¿Cuál es la función incrementada y cuál es la función sin incrementar? Para hacer esa diferencia, digo, ¿no? Tenemos diámetros, El diámetro interior. es incrementar y el... Ujú. O sea que, a ver, yo tengo un valor, D sería sí, sin incrementar y D más 2E sería incrementado. eso sí, bien, es el diámetro, bien, el diámetro cuando está sin incrementar y el diámetro cuando está incrementado. Pero yo, en realidad, ¿qué es lo que tengo que calcular acá? ¿Qué me pide? El volumen de... Volumen, bien, el volumen de plástico. Y ahora que ustedes me decían que tengo ahí, hay algo que me está incrementando a esos valores, altura y a diámetro, que es el espesor, ¿no? O sea que yo, por ejemplo, si yo calculo, vamos a hacer así, yo podría calcular ese volumen teniendo en cuenta que el diámetro, o vamos a tener así, vamos a decir, el radio y tengo la altura total, ¿no? Si yo con el radio sabemos qué volumen, vamos a poner la forma, pi por radio cuadrado, vamos a ponerle por altura. Esto sería radio más espesor y esto es altura más espesor, ¿no? Eso me daría, con esas dimensiones, voy a obtener el volumen exterior del vaso, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué le tengo que restar para obtener el volumen que yo quiero? El volumen, no, Interior. ¿Está bien? interior. O sea, el volumen que yo busco, tengo que hacer volumen exterior menos volumen interior, ¿no es cierto? De esa forma yo voy a estar calculando el volumen que quiero. Yo lo que necesito es el volumen que está contenido en el vasito. La parte de volumen igual a pi por radio cuadrado por A es como se Ujú. calcula el volumen, digamos. Sí, sí, lo puse de una forma genérica, claro. Ay, pero eso lo vas Radio, a... radio por altura. Pi por radio cuadrado por altura. Base, pi por radio cuadrado es la base, porque es un cilindro recto. Pi por radio cuadrado es la base. Por A, que es la altura, tengo volumen. Eso lo vas a dar en el parcial. De un cilindro, no sé, vamos a ver. O sea, es como una ecuación bastante conocida, ¿no? Vamos a ver. Si tenemos entonces, si hacemos volumen exterior, ¿no? Menos el volumen interior, vamos a obtener el volumen que nosotros necesitamos. Lo voy a poner acá. Volumen, todo esto nos va a dar volumen exterior. Si a eso le resto, voy a poner con otro color, lo de adentro, el volumen interior, lo que me queda es lo que yo necesito, el volumen de plástico. Y esto sería un valor, un cálculo exacto, ¿sí? Volumen exterior menos volumen interior, y como algunos me dijeron, es el incremento, ¿sí? Porque esto es, ¿el volumen exterior qué es? Es la función incrementada. ¿Incrementada en qué? En un espesor, menos el volumen interior, que es la función sin incrementar. Entonces, para el cálculo del valor exacto, tenemos la función incrementada, o sea, el radio interior acá, el radio es de 60 milímetros, incrementado le vamos a sumar ese espesor de 2 milímetros. A la altura que interior es de 250, le vamos a sumar el espesor de 2 milímetros. Entonces tenemos el punto, vamos a hacer el punto, ¿cómo lo podemos identificar? Esto es la función valuado en el radio, que sería 62, la altura que es 252, menos acá la función valuada en el radio que es interior 60 y la altura interior que es 250. De esa forma, calculando esto, nosotros tendríamos el cálculo exacto, el valor exacto de plástico que necesitaríamos para fabricarlo.
hacemos ese cálculo, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta esta fórmula del volumen, pi por radio cuadrado por altura, reemplazamos con estos valores, 62, 252 y acá 60 y 250. Al reemplazar con esos valores vamos a obtener que el volumen es 68.688 pi milímetros cúbicos. Sería el valor bien exacto, ¿no? 68,688 pi centímetros cúbicos de plástico, ¿sí? Eso es lo que nosotros necesitaríamos exactamente para calcular, para fabricar ese vaso. Por otro lado nos dice buscar el valor aproximado. Para buscar el valor aproximado lo vamos a calcular con el diferencial. El diferencial en este caso, obviamente, ¿cuál función es la que estamos diferenciando? Al volumen. Vamos a tener la derivada del volumen, tiene dos variables, radio y altura. La derivada del volumen respecto al radio por el diferencial del radio más la derivada del volumen respecto a la altura por el diferencial de altura. Esos diferenciales, el radio y la altura, son los delta, el delta de altura y el delta de el radio, que eran lo mismo que pusimos acá, son 2 milímetros. Esos deltas son lo mismo, diferencial de R y diferencial de altura. Buscamos las derivadas, derivadas de volumen respecto al radio. Pongo la función, esto nos va a quedar 2pi por radio por altura, esa es la derivada, por el diferencial. Más la derivada de la función respecto a la altura es pi por radio cuadrado por el diferencial. Acá lo que yo hice solamente es como expresar es todo esto mismo. En lugar de reemplazar, traté de simplificarlo un poco para no tener que poner tantos valores. Saqué factor común pi, saqué factor común radio y saqué el diferencial. Este diferencial de R y diferencial de A son iguales, los dos son el espesor de 2 milímetros. Por eso lo puse acá como E. Solamente es para tener menos números, nada más, pero si nosotros lo reemplazamos uno por uno, es lo mismo. Una vez que hice eso, lo único que hice es reemplazar con los valores el espesor que era de 2 milímetros, el radio que era de 60, la altura, porque obviamente vamos a usar los valores iniciales, en este caso los valores internos. 250 la altura y 60 el radio. Cuando reemplacemos esto, nos vamos a obtener que ese diferencial de volumen es 67.200 pi milímetros cúbicos, lo que sería que aproximadamente, ¿no? Porque esto es un valor aproximado, 67,2 pi centímetros cúbicos de plástico. Entonces, este es nuestro valor exacto contra este que es un valor aproximado. Nosotros recién decíamos que había una pequeña diferencia de eso. Lo que voy a ver acá es qué tan diferentes son. Si 68,688 es el 100%, ¿cuánto corresponde o cuánto es ese 67,2? Ese 67,2, que es el diferencial, es casi un 98% del valor exacto. Con lo cual volvemos a lo mismo que les dije en la diapositiva anterior. Hay casi como el volumen aproximado, el cálculo que nosotros hicimos acá, es casi el 98% del valor exacto. Eso significa que es viable, ¿no? Usar este procedimiento para acercarnos al cálculo exacto, ¿sí? Hay veces donde a lo mejor es más simple o más rápido realizar el cálculo aproximado que el cálculo exacto. Y es viable por lo que estamos viendo porque es bastante preciso, ¿sí? Por eso es que nosotros vamos a aplicar el diferencial total en el cálculo de errores, ¿sí? Para aproximar en el cálculo de errores. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Vamos a ver todo con un ejercicio para que ustedes vean qué tipo de ejercicios tienen en la guía o de ejercicios complementarios. Vamos a hacerlo directamente todo con un ejemplo. Vamos a comenzar así con este ejemplo que es bastante sencillo y bastante fácil de entender.
Tenemos los catetos de un triángulo rectángulo que se realizó una medición donde esta medición arrojó 3 metros para uno de los catetos, 4 metros para el otro cateto, y el error de medición en cada cateto fue de 0,1 metros, ¿sí? Cuando se midió se tuvo un error de 0,1 metros. Y nos pide hallar el error aproximado al calcular la hipotenusa, el máximo error al calcular el área y los errores porcentuales de los dos incisos anteriores, de A y de B. Entonces vamos a ver, cuando hablamos de un error aproximado, vamos a calcular a partir de el diferencial. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos? El diferencial total nos da un valor aproximado. Entonces vamos a utilizar este diferencial para calcular el error aproximado que se cometió o que se comete en el cálculo de la hipotenusa para este triángulo rectángulo. ¿Qué vamos a hacer? Si nosotros tenemos que calcular un error, si tenemos que calcular, perdón, un diferencial, necesitamos una ecuación. ¿Sí? Nosotros queremos calcular el diferencial para el cálculo de la hipotenusa. Para eso necesitamos una ecuación que nos defina a la hipotenusa. Por Pitágoras, sabemos que la hipotenusa va a ser la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? Si a este cateto lo habíamos definido como x, al otro como y, tenemos entonces esta ecuación. Por lo cual, el error aproximado, en este caso, va a ser igual a la derivada parcial, ¿sí?, de la ecuación de la hipotenusa respecto de x por el diferencial de x, más la derivada parcial de la hipotenusa respecto de y por el diferencial de y. Decía el ejercicio que los diferenciales o que el error cometido era de 0,1 metros. Entonces, estos dos valores ya lo tenemos, lo que nos queda es definir las derivadas. La derivada de la hipotenusa respecto de x, vamos a hacerlo. Esto es igual, o esta función, es lo mismo que tener x cuadrado más y cuadrado a la 1/2, ¿no? Entonces, su derivada va a ser igual a 1/2, x cuadrado más y cuadrado a la menos 1/2 por 2x. Los dos se simplifican y nos queda esta expresión. X sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué es lo que hacemos? Completamos con los valores que teníamos. X que era 3 metros, y que era 4 metros, y esto nos va a dar 0,6. ¿Sí? El resultado de esto nos da 0,6. La derivada respecto de y, similar, solamente que acá en lugar de tener x vamos a tener y. Acá tengo y. Reemplazo para x que es 3 metros, para y que es 4 metros, y esto nos va a dar 0,8. Entonces, reemplazo en el diferencial 0,6 por 0,1 metros. ¿Sí? Acá las unidades se van a simplificar, ¿no? En los dos. Si tenemos metros sobre metros, ¿no? Nos va a quedar sin unidades. Los metros cuadrados acá se van a simplificar con la raíz, ¿no? Por eso queda metros sobre metros. 0,1 metros, que era el error que se cometía en el cálculo del cateto X. 0,1 metros, que era el error que se cometía en el cálculo del cateto Y. Así que nos queda 0,6 por 0,1 más 0,8 por 0,1 metros. Esto nos da 0,14 metros. ¿Sí? Ese es el error que se comete al calcular la hipotenusa bajo las condiciones, bajo las mediciones que se hicieron. ¿Sí? No es que la hipotenusa vale 0,14, sino que es el error que se comete en el cálculo de la hipotenusa. Si nosotros acá, está exagerado por supuesto, ¿no? Si nosotros acá cometimos un error de 0,1, si acá cometimos un error de 0,1, fíjense que quiere decir que esa hipotenusa va a ser un poquito más grande de lo que se ha calculado. Si nosotros calculamos bajo estas condiciones, que esto es 3, y bajo estos valores, perdón, que esto es 3 y esto es 4, nos da que la hipotenusa es 5 metros, ¿sí? Pero en realidad se está cometiendo un error. Entonces, este error es aproximado, no es exacto.
Ese es el valor aproximado de error que se comete en el cálculo de la hipotenusa, porque la hipotenusa debería ser un poquito más grande, ¿sí? Aproximadamente 5,14, ¿sí? Aproximado. ¿Por qué? Porque estamos usando el diferencial para hacer un cálculo aproximado del error. No estoy calculando un error exacto. ¿Estamos? Sí, Obviamente profe. ustedes van a hacer hasta acá nada más, ¿no? Solo hasta acá. Esta parte yo se los puse para que ustedes entiendan el concepto y por qué es lo que estamos haciendo. La parte B del ejercicio nos decía que calculemos el error máximo en el cálculo de área. ¿Qué Profe, quiere decir? Sí, sí, antes de que pasemos al área, sí. ¿es indistinto si el error de medición es hacia arriba de los 4 metros o hacia abajo de los 4 metros? La, ¿El error aproximado va a ser el mismo? Si es arriba, O ¿cómo sea, si sería? yo me paso de los Ah, 4 o metros si fuera o más si chiquito, mido 3,9. si fuera negativo, decís vos, Claro, si fuera menos 0,1. Y ahí sí. habría que calcular porque en realidad cuando uno es negativo y el otro es positivo hay una compensación. Entonces puede ser que este resultado sea negativo también, Ah, ¿sí? bien. Que a lo mejor Entonces, estemos calculando el área más grande de lo que es, ¿se entiende? claro. Entonces, cuando a mí me dan el enunciado del ejercicio que me decía que Menos, un error, me tendría que ujú, decir de menos o de más. exacto, sí. Ah, perfecto. Supongamos que acá el diferencial de I podría haber sido menos 0,1 metros, ¿sí? Y Bien, se va a poner menos, ¿sí? perfecto. O lo dice, por ejemplo, o podría decir, el cateto, el error aumenta en 0,1 metros y el otro tiene un decremento de tanto. Si ya dice esa palabra, hay ciertas palabras que nos indican a lo mejor que es negativo, que sería un decremento en realidad, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Gracias, Bien. profe. Bien, entonces, esto cuando tenemos error aproximado, tenemos que calcular el error aproximado, bueno, usamos el diferencial total. Para el error máximo también vamos a usar el diferencial total, pero en este caso vamos a utilizar, se los voy a mostrar acá, vamos a usar la suma de los diferenciales va a estar en valor absoluto, ¿sí? Vamos a tener todo en valor absoluto. ¿Por qué? Porque es el máximo error que nosotros podemos tener. Es decir, que cómo se da esa propagación del error se da en un único sentido. Es el valor máximo esperado que podemos tener de error. O sea, nosotros lo que estamos haciendo, estamos con el diferencial total, nosotros, o en el caso anterior, el diferencial de H, el diferencial de la hipotenusa, nosotros ponderamos el error a través de eso, o sea que enfatizamos la contribución de los errores, de todos los errores que cometimos al calcular un cateto y el otro, a ver, enfatizamos a ver la contribución de esos errores en el error total que se come, o no error total, sino en el error que se comete en el cálculo de la hipotenusa en ese caso. Em, y como veíamos recién, nosotros, si uno es positivo, si el otro es negativo, puede haber una compensación entre ellos, ¿sí? Entonces puede ser que a lo mejor si uno está sumando, otro está restando y nos compense un poco ahí el valor. Entonces nosotros con el error máximo lo que hacemos es ver qué pasa si todos los errores fueran positivos, si todos los errores fueran en un único sentido. Entonces, ¿cuál es el máximo valor de error posible que podría tener? Eso es lo que estamos calculando con el error máximo. Y en este caso nos dice que calculemos el error máximo en el cálculo del área, ¿sí? El área para un triángulo rectángulo, obviamente siempre voy a necesitar definirlo con una ecuación. Si tengo un triángulo rectángulo, el área es el producto de los dos catetos sobre 2, x por y sobre 2. Con lo cual, vamos a buscar el diferencial de área respecto de x por el diferencial de x más la derivada del área respecto de y por el diferencial de y. La derivada del área respecto de x nos da y sobre 2. Si a esto lo evaluamos con los valores que teníamos, ¿no? Que y es igual a 4 metros sobre 2 nos queda 2 metros. Derivada ahora respecto de y es x sobre 2 y esto nos va a quedar 1,5 metros.
Los diferenciales eran de 0,1 y 0,1, o sea, casualmente justo acá teníamos todo positivo. Eh, pero digamos, es lo mismo el concepto, ¿no? O sea que yo este ejercicio se los puse, es simple para que podamos entender qué es lo que estamos calculando. Pero supónganse, si acá fuera, como el de recién, si este hubiese sido negativo, al estar en valor absoluto nos va a quedar positivo. Entonces, 2 por 0,1 más 1,5 por 0,1 y esto nos da 0,35 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir entonces? Que si nosotros teníamos ese pequeño error en Y, un error en X, fíjense que entonces el área, si bien esto está exagerado, el área puede que sea más grande de lo que nosotros estamos calculando, ¿sí? Acá tenemos un error de 0,35 metros cuadrados, aproximadamente. Esto además es el error máximo. Si todo fuera positivo, todo ocurriera en un solo sentido, tenemos entonces que es 0,35 metros cuadrados. Eso quiere decir que el área, si nuestra área en este caso es de 3 por 4, 12 sobre 2, 6 metros, haciendo lo de antes, si el área fuera de 6 metros cuadrados, esto sería el área más ese error, nos da 6,35 metros cuadrados. Aproximadamente, fíjense que el área tiene que ser un poco más grande que lo que nosotros estamos definiendo con los valores que habíamos medido. ¿Y a qué se debe? A esas contribuciones de los errores cometidos en la medición, de 0,1 y de 0,1. ¿Sí? Bien. Y lo último nos decía que busquemos los errores porcentuales, ¿sí? Del inciso A y del inciso B. Los errores porcentuales no son más que una regla de 3. Para la primera parte, vamos a poner acá, esto corresponde todo a la parte A. Habíamos calculado la hipotenusa, que era de 5 metros, y el diferencial de la hipotenusa nos daba 0,14. Si 5 metros es el 100%, el diferencial, que era de 0,14 metros, ¿cuál es su porcentaje? O sea, ¿cuánto representa? Eso es una regla de 3 nada más. Entonces decimos que el error porcentual en el cálculo de la hipotenusa es de 2,8%. Hacemos lo mismo para la segunda parte. El área del triángulo nos había dado que era 6 metros cuadrados, bueno, lo calculé recién, 6 metros cuadrados. Y entonces ese error máximo que nosotros calculamos, ¿cuánto representa? 5,8%. ¿Sí? Es como para saber cuánto es ese error que estamos cometiendo porcentualmente. ¿Ya está? Para ver si es significativo o no. Bien, ¿estamos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios, que era de 3 y 5. Bueno, vamos a hacer un par y después cortamos. En un circuito eléctrico se calcula la intensidad de corriente mediante esta ecuación, X igual a I por R. E es una fuerza electromotriz de 110 volt que se mide con un error de 50 milivolt y R es la resistencia del circuito cuya medición nos da 22 ohm y se mide con un instrumento de 3% de error. Y nos pide encontrar el error aproximado, el máximo y porcentual al calcular la intensidad de corriente. O sea que de esta ecuación, la intensidad de corriente I, vamos a tener que despejarla de la ecuación. Vamos a acomodar primero los datos que tenemos. Nos dice que E, el voltaje, 110 volt, el error es de 50 milivolt. Si a esto obviamente vamos a usar las mismas unidades, ¿no? Con lo cual lo vamos a llevar a volt. Si tengo 50 milivolt, esto es igual a 0,05 volt. La resistencia, que era de 22 ohm, nos dice que se mide con un instrumento que tiene un 3% de error, entonces vamos a calcular el 3% de la resistencia.
3% de 22 ohm nos da 0,22 ohm. Y como tenemos que calcular el error aproximado, el máximo y los porcentuales en el cálculo de la intensidad de corriente, vamos a despejar I. Entonces voy a tener que I es igual a E sobre R, ¿sí? E y R son las variables. Para calcular el valor aproximado, vamos a tener el diferencial total, vamos a tener la suma de los diferenciales parciales, obviamente para cada variable vamos a tener la derivada de I respecto a E por el diferencial de E, la derivada de I respecto a R por el diferencial de R. Si hago la derivada de I respecto de E, para esta función, derivada de I respecto de E es 1 sobre R. Y la derivada de I respecto de R es menos E sobre R cuadrado. Una vez que busco esas derivadas, solo reemplazo. A la resistencia la voy a reemplazar con 22 ohm. El voltaje lo vamos a reemplazar con 110 volts, ¿sí? Con todos los datos que tenemos en el ejercicio. Y los diferenciales, el diferencial de E, que es 0,05 volt, y el diferencial de la resistencia, que era 0,66. Acá que nos va a quedar voltaje sobre ohm, acá también voltaje sobre ohm, porque uno de los, acá se va a simplificar, acá tenemos un cuadrado, se va a simplificar uno de ellos. Y cuando hagamos el cálculo, esto nos va a quedar menos 0, aproximado, ¿no? 0,15 amper, ¿sí? O sea que nosotros, bajo estas condiciones de 110 volt y de resistencia de 22, estamos calculando de más la intensidad de corriente, porque fíjense que acá nos da negativo. Entonces estábamos calculando con estos valores. Si yo calculo la intensidad de corriente, debe estar por ahí, I que es igual a 110 volts sobre la resistencia que es 22 ohm. Cuando nosotros calculemos eso, vamos a tener que es mayor el valor que tiene debido a los incrementos, ¿no? Las compensaciones, ¿no? que van surgiendo de... Uy, esperen que tengo algo en el... Perdón, estoy mirando... Esto ya está. Listo. Perdón. Entonces vamos a tener que ese valor es mayor o es mayor que el valor que tendríamos en el caso de tener esas compensaciones, digamos, teniendo en cuenta las compensaciones que va sufriendo por los errores cometidos durante las mediciones. En cuanto al error máximo, vamos a tener, esto sería 2, 0, ay, capaz que son. El error máximo vamos a tener que en valor absoluto, ¿sí? Entonces, tenemos las mismas derivadas, tengo las mismas derivadas, solamente que en valor absoluto, y vamos a ver que acá tengo que tener en cuenta, si esto estaba con un valor negativo, ahora lo voy a tener positivo, ¿sí? Si bien teníamos los errores, todos eran positivos, pero fíjense que acá tenemos la derivada esta que era negativa, ahora la vamos a tener positiva. Entonces, esto lo vamos a poner, vamos a hacer este cálculo. Esto da 5. 5, la intensidad es en amperes. Bien, o sea que en el valor aproximado, como para que lo veamos, I más diferencial de I menos 0,15 más o menos nos quedaría 4,85 amperes. ¿Sí? Eso sería para que veamos que la intensidad o lo que nosotros estamos de acuerdo a ese diferencial sería menor la corriente de lo cual nosotros estamos calculando, un poquito menos. Vamos a reemplazar con las derivadas 1 sobre R, diferencial de E, más acá tenemos la derivada que vamos a tener en valor absoluto. Reemplazo con los mismos valores, la única diferencia acá es que acá en lugar de tener valor menos, voy a tener más. Y el resultado en este caso va a ser 0,152 amperes. ¿Qué quiere decir entonces? Que si todo, en este caso, es cuando la propagación de todos los errores se da en un único sentido, decíamos, el error máximo, ¿no? Si todo
fueran valor absoluto, ¿sí? Cuando el error máximo que podríamos tener es de 0,15 amperes, ¿sí? Eso es lo máximo si todo se diera en un único sentido. Los errores porcentuales. Regla de 3. La intensidad es 5 amperes. Este valor que era menos 0,15 quiere decir que nos representa aproximadamente un 3% nada más del error. El error máximo nos representa también aproximadamente un 3% del valor que nosotros estamos calculando, con lo cual es bastante viable, digamos, o sea, no hay una medición, digamos, no es que es muy grande, es un valor que podemos aceptarlo, digamos, ¿no? Es menor del 5%, la verdad que está bastante bien entonces aproximar eh, el cálculo, digamos. Con esas, digamos, con esas mediciones que hicimos, ¿sí? Uy, son las 2. Bien, y cuarto. Este es un poquito más largo. Tenemos que medir los lados, dos lados de un triángulo oblicuángulo. Al medirlos obtuvimos que uno de los catetos es de 63 metros, vamos a ponerlo acá, uno de ellos es 63 metros, el otro cateto es de 78 metros y el ángulo que hay entre los dos catetos es de 60 grados. El error de medición de longitud de cada cateto, al medirlo, nos dio 0,1 y en el ángulo 1 grado, ¿sí? Cuando nosotros medimos obtuvimos un error de 0,1 y acá de 1 grado. Y lo que tenemos que calcular es el error aproximado con respecto al cálculo del tercer lado, ¿sí? Cuando nosotros calculemos el valor del otro cateto, que es, le vamos a llamar Z, tenemos que ver cuál es el error aproximado que cometemos en el cálculo de Z. Como es un triángulo oblicuángulo, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar el teorema del coseno, ¿sí? Para calcular Z. Sabemos que el cateto Z al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado, x cuadrado más y cuadrado, menos el doble producto, ¿sí? De los catetos por el coseno del ángulo que hay entre estos dos, ¿no? De los catetos conocidos. Si despejamos Z, vamos a tener la raíz cuadrada de toda esa expresión. Entonces acá tenemos tres variables, tenemos x, y alfa, con lo cual para calcular el error aproximado voy a tener ahora tres términos, uno para cada variable, x, y alfa. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a empezar a derivar y vamos a ver, esto ya vamos a llegar a esto, sabemos que los diferenciales, diferencial de x, diferencial de y es de 0,1 metros y el diferencial del ángulo es de 1 grado y ya vamos a ver que lo van a entender mejor a medida que avancemos en el ejercicio, por qué necesitamos esta magnitud adimensional, ¿sí? Sin ninguna unidad. Primero vamos a buscar las derivadas. Esto es igual que tener toda esa expresión, x cuadrado más y cuadrado menos 2xy a la 1 medio, ¿no? Entonces, su derivado, la derivada respecto de x, vamos a comenzar con esa derivada, va a ser igual a 1 medio de toda la expresión, x cuadrado más y cuadrado menos 2xy coseno de alfa a la menos 1 medio, esto es respecto de x, por la derivada de x, ¿no? Tenemos que lo que tenemos dentro de la raíz respecto de x. Y voy a tener 2x menos 2y coseno de alfa. Fíjense que si de acá nosotros sacamos factor común 2, ese 2 se puede simplificar con el 2 que tenemos acá. Y nos va a quedar finalmente la derivada, lo fui haciendo por partes porque si no quedaría algo muy largo, la derivada respecto de x, acá está, si nosotros sacamos factor común 2, nos queda x menos y coseno de alfa sobre la raíz, como está acá, la raíz de x cuadrado más y cuadrado menos 2xy coseno de alfa. ¿Qué hago con esto? Reemplazo. Reemplazo a x, reemplazo a y, reemplazo al ángulo que era de 60 grados, reemplazamos en la raíz y este valor de la raíz va a ser siempre el mismo, obviamente en todas las derivadas van a ver que vamos a tener la misma raíz.
Y acá tengo las unidades. En el numerador nos va a quedar en metros. Y en el denominador también en metros, con lo cual se van a simplificar las unidades y nos va a quedar en este caso 0,335. Para la derivada respecto de y, voy a tener lo mismo con la diferencia que acá vamos a tener 2x. ¿Sí? Acá es 2y menos 2x coseno de alfa. Nuevamente se van a simplificar los dos y nos va a quedar esta expresión. Y menos x sobre coseno de alfa sobre toda la raíz, o sea, sobre z. Reemplazo nuevamente todos los valores, nuevamente se van a simplificar metros y metros y nos va a quedar este valor adimensional de 0,649. Ahora vamos a derivar respecto de alfa. Para la derivada respecto de alfa vamos a tener un medio de toda esa raíz, el radicando x cuadrado más y cuadrado menos 2x coseno de alfa a la menos un medio. Y ahora tenemos que derivar respecto a alfa lo que está ahí adentro. En este caso vamos a tener menos 2xy por la derivada del coseno es menos seno. O sea que la derivada del coseno es seno. Digo. La derivada del coseno nos queda seno, Profe, coseno, sí, menos seno. ese sería para el error aproximado. Para el error máximo tendríamos que sacar el módulo de cada uno. O sea, Claro, Ah, exacto, sí, exactamente. Entonces, vamos a tener menos seno, nos va a quedar positivo. Menos seno, esperen. Bien. O sea que acá nos va a quedar esto, ¿no? El 2 se va a simplificar, menos se simplifica, el 2 se simplifica y nos queda, como tenemos acá, xy seno de alfa y la raíz. Reemplazo los valores de x, de y, el ángulo. Y acá, a diferencia de los anteriores, fíjense que nos va a quedar en el numerador metros al cuadrado, el denominador obviamente el mismo valor en metros. Entonces al simplificar nos va a quedar esta expresión en metros. Entonces yo cuando reemplazo acá, ¿no? Voy a reemplazar en el diferencial, vamos a tener derivada respecto de x por el diferencial de x, 0,1 metros, más la derivada respecto a y por el diferencial de y, que es 0,1 metros, más la derivada respecto a alfa, que está en metros, y si yo acá le pongo 1, ¿sí? Que es un error bastante frecuente, le ponen, por ejemplo, 1 grado, que es el error de la medición del ángulo, tengo metros por grados. O sea, acá hay algo que está mal, o sea, ¿dónde estoy simplificando esa unidad? Entonces, lo vamos a tener de forma dimensional. Sabemos que pi, o sea, 180 grados es pi, 1 grado es 0,017. Entonces, vamos a tener esa magnitud, ese valor adimensional. Y entonces nos queda el primer término en metro, el segundo término en metro y el tercero también. Ahora sí estamos sumando lo mismo, ¿no? Y finalmente entonces, el error que se comete en el cálculo de z, ¿sí? Cuando nosotros calculamos el valor de ese cateto, el error aproximadamente es de 1,13 metros. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a parar por acá. Sí, vamos a parar acá y la semana que viene vamos a ver derivadas de funciones compuestas implícitas. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿Quedó claro Bueno, alguna duda hasta ahora? Obviamente que después a lo mejor surjan dudas cuando hagan algunos ejercicios, pero ¿lo fueron entendiendo? sí. sí, profe. Bueno, bueno.
Lo importante ahora es ejercitar mucho. Ah, me estaba olvidando. Vieron que cambiamos la fecha del parcial, la pasamos una semana más para adelante. Antes la teníamos para el 18 de septiembre, lo tuvimos que mover para el 25 de septiembre, porque la profe Victoria tiene, bueno, tiene un compromiso laboral ese día, en ese horario. Y bueno, y como ustedes son muchos, generalmente nosotros usamos varias aulas para el examen, porque por ahí no es fácil conseguir un aula en la que entren todos. Y entonces, bueno, necesitamos estar las dos al momento del parcial, si bien primero rinden el práctico y después el teórico, las dos estamos durante los dos tiempos, digamos, tanto en práctico y en teórico, para, digamos, que haya más personas, digamos, para poder eh, ayudarlos o, bueno, para estar presentes en el examen. Em, bueno, y ese día, el 18, no se puede, así que lo pasamos para el día 25, ¿sí? Ya lo pusimos en aula virtual, pero quería recordar, digamos, hacerle ese, mm, ese aviso por las dudas que no lo hayan visto. ¿Estamos? Sí, Bueno, profe, profe. gracias. Bueno. Bueno, así que cualquier duda que tengan, si van haciendo algún ejercicio y no les sale o la duda que tengan, me lo pueden mandar por mail, ¿sí? Le sacan una foto, me lo mandan, me preguntan, pero no se queden con las dudas hasta el final cuando estemos a 2 días del parcial. ¿Estamos? Bueno, Bueno, profe. seguimos entonces la semana que viene, chicos. Nos Gracias, vemos. Listo, profe. profe, Chau, gracias. chau. Buen fin de semana, chao.